Si conoces a alguien con diabetes o estás familiarizado con este padecimiento, probablemente hayas escuchado de los medidores de glucosa. ¿Pero sabes cómo funcionan estos dispositivos? Podrás averiguarlo en el 12º capítulo de nuestro podcast Estudiando. En esta ocasión nos acompañó la doctora Margarita Stoicheva, quien es coordinadora del área de Ingeniería Química y jefa del laboratorio de biosensores del Instituto de Ingeniería de la UABC. Margarita nos explicó lo que son los biosensores y de qué forma pueden ser utilizados para el control medioambiental. Finalmente hablamos un poco sobre el desarrollo de biosensores con nanomateriales, así como los planes que tienen sus proyectos y laboratorio a futuro. Como siempre, espero disfruten el capítulo y aprendan algo nuevo junto con nosotros. Hola, bienvenidos sean todos a el capítulo 12 de nuestro podcast Estudiando. El día de hoy nos acompaña la doctora Margarita de la Facultad de Ingeniería Química en Mexicali y vamos a hablar sobre el monitoreo de la contaminación ambiental por el métodos electroquímicos. Y como siempre aquí está Karen también. ¿Qué tal estamos? Hola, aquí andamos muy bien. Sí, hola a todos. Muy bien, excelente. Pues nada, para empezar un poco con el tema, nos gustaría conocer un poco más sobre usted, doctora, y quisiera contarnos sobre su formación académica, de dónde viene y ese tipo de cosas. Bien, muchas gracias. Soy ingeniero químico y estoy egresado de la Universidad de Tecnología Química de Sofía, Bulgaria. Vine en Mexicali hace 15 años y empecé a trabajar en la UABC como investigadora de tiempo completo. Pertenezco al SNI con el nivel 3. Y en la UABC, en el Instituto de Ingeniería, donde me desempeño, trabajo con estudiantes de maestría y de doctorado. Tenemos clases presentando algunos cursos especiales en electroquímica, por ejemplo, entre otros. También estoy encargado de un curso de publicación de redacción de publicaciones científicas. En cuanto a este curso, los estudiantes demuestran un gran interés. Y me ocupo también, y antes que todo, de investigación en el área de la electroquímica analítica. Y estoy desarrollando sensores y biosensores electroquímicos de interés medioambiental. Debo señalar que en Mexicali, en nuestro instituto, se formó el único grupo en desarrollo de biosensores electroquímicos de interés ambiental en la parte noroeste de México. No hay otros grupos. Y también en todo el país existen algunos grupos que investigan biosensores, pero biosensores con aplicación médica, por ejemplo, y no con aplicación para el control y el monitoreo de la contaminación ambiental. Wow, qué interesante. No sabía eso. Entonces, realmente el trabajo que
están haciendo es valioso, es único en su tipo actualmente. Sí, lo espero. Tenemos también contactos con universidades en el extranjero, con la Universidad de San Diego, por ejemplo, también con algunas universidades en Francia y también en Bulgaria, por supuesto. Ok. ¿Y su trabajo con biosensores empezó cuando llegó aquí a México o cuál ha sido su trayectoria? No, yo empecé mi trabajo de investigación antes de venir a México porque yo tengo una antigüedad de trabajo de más que 40 años. En cuanto a los biosensores electroquímicos, empezaron en todo el mundo a aparecer y a desarrollarse durante los años 80 del siglo pasado. Y en este momento yo también demostré un cierto interés al desarrollo de biosensores electroquímicos. Era algo de muy novedoso y trabajé en este área en mi país. Luego, cuando llegué a Mexicali, continué a trabajar en el misma área. Y el desarrollo de biosensores electroquímicos continúa a estar un tema interesante en la ciencia. Por supuesto, el desarrollo de biosensores ya consta no únicamente en una modificación con elementos biológicos de la superficie del electrodo para que se logra la obtención de un biosensor. También consiste en la inclusión de nanomateriales como modificadores de la superficie de los electrodos para aumentar la sensibilidad de las determinaciones. Ya que entramos en materia, ¿podría decirnos qué es un biosensor electroquímico? Bien, hay una definición dada por la Organización Internacional de Química Aplicada, y de acuerdo con esta definición, los sensores electroquímicos son una categoría de sensores químicos diseñados al acoplar la parte receptora del dispositivo a un transductor electroquímico. O en palabras más comunes, el transductor electroquímico es un electrodo. El electrodo es un metal, por ejemplo, sumergido en una solución electrolítica. Y cuando está presente en la solución un elemento, un compuesto, molécula o ion o otra partícula electroactiva, y cuando se aplica un potencial en la superficie del electrodo, lo que ocurre es un proceso electroquímico de intercambio de electrones. Una sustancia se reduce, una otra se oxida y se transfieren electrones a través del circuito externo. Cuando la superficie del electrodo se modifica con un elemento biológico, lo que obtenemos ya es un biosensor. Y el elemento biológico puede ser de tipo diferente, como por ejemplo enzima o tejido o célula completa, un ácido nucleico, por ejemplo, un anticuerpo, etcétera, etcétera. Y la modificación se logra por un método de inmovilización del elemento de reconocimiento biológico sobre la superficie del electrodo. Los métodos de inmovilización también son muy diferentes. El método lo más simple es una absorción física. Por ejemplo, el electrodo se sumerge en una solución que contiene la enzima y se deja así por un cierto tiempo. Y luego quitamos el electrodo, quitamos la solución, tomamos el electrodo y lo utilizamos para que detecte una sustancia de interés.
Pero sí, la enzima se puede fijar de manera tan simple sobre la superficie del electrodo. Eso es muy bien, pero lo malo es que la fijación o la inmovilización, como se dice en términos químicos, se efectúa por fuerzas débiles. Y también la desorción es muy rápida, es decir, que el electrodo modificado, el biosensor, no se puede utilizar varias veces. Por eso, lo mejor es fijar el elemento de reconocimiento biológico, lo más frecuentemente una enzima, por enlaces químicos sobre la superficie del electrodo. Por ejemplo, muy frecuentemente se utilizan electrodos de grafito. El grafito se puede fácilmente oxidar. De esta manera, en la superficie del electrodo de grafito se crean grupos carboxilos. Y los grupos amino de la enzima se pueden fijar con enlaces químicos con los grupos carboxilos creados sobre la superficie del electrodo. Este tipo de enlace es un enlace covalente, que es muy fuerte y se puede de manera repetitiva utilizar muchas veces el electrodo. ¿Cree que podría darnos un ejemplo de estos biosensores para que quede más claro para la audiencia? Puedo dar un ejemplo de un biosensor muy común que se utiliza en la práctica cotidiana. Es el medidor de glucosa en la sangre. En todas las policlínicas se utilizan tales medidores. También existen medidores que se venden para que se utilicen en casa por los diabéticos que deben controlar cada día el contenido de glucosa en la sangre. Este medidor de glucosa es un biosensor electroquímico. Es un electrodo. Sobre la superficie de este electrodo se fija la enzima glucosa oxidasa. Cuando el electrodo con la enzima fijada sobre su superficie se pone en contacto con una gotita de sangre, por ejemplo, y esta gotita de sangre contiene glucosa. Una reacción catalizada por la enzima glucosa oxidasa se produce. ¿En qué consta esta reacción? La glucosa reacciona con el oxígeno del aire. El proceso está catalizado por la enzima glucosa oxidasa. Como productos obtenemos ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, pero es electroquímicamente activo y se puede registrar sea su corriente de reducción, sea su corriente de oxidación. Y la corriente que registramos como valor es proporcional a la concentración de la glucosa en la sangre. Previamente, por supuesto, debemos construir una curva de calibración, pero todo esto está hecho previamente, el medidor de glucosa está calibrado, así que directamente pueden obtener el resultado. Pero con este ejemplo expliqué cómo se puede utilizar un biosensor electroquímico en el análisis clínico. En nuestro laboratorio nosotros nos ocupamos sobre todo con el desarrollo de biosensores electroquímicos para el control y el monitoreo de la contaminación ambiental. En Mexicali, por ejemplo, la contaminación del aire se considera muy alta. La contaminación del agua es considerada alta y la contaminación del agua potable es considerada como moderada. Pero también en la región pasa el Río Nuevo. El Río Nuevo está considerado como el río lo más contaminado de Norteamérica. El agua del Río Nuevo contiene compuestos volátiles orgánicos, metales pesados, incluyendo arsénico y mercurio, que son muy, muy tóxicos. También pesticidas
incluyendo DDT. Probablemente saben bien que el DDT es prohibido en muchos países y pienso que en México también está prohibido. También el agua del Río Nuevo contiene coliformes fecales, también varios virus causantes de tuberculosis, de cefalitis, de cólera, de hepatitis y también de virus tifoideos. Y por eso es muy importante de encontrar métodos analíticos simples, rápidos, que se pueden aplicar en el campo para el control del monitoreo, el control y el monitoreo de la contaminación ambiental. Los métodos estándares habitualmente para la detección de contaminantes son los métodos cromatográficos. Pero un equipo cromatográfico es muy pesado, es muy grande, se puede ubicar únicamente en un laboratorio, no se puede transportar en el campo. También este equipo es muy costoso y igualmente los métodos cromatográficos son largos, es decir, consumidores de tiempo, también son complicados y requieren un personal habilitado, bien preparado para poder efectuar este tipo de análisis. Y como una alternativa a los métodos cromatográficos aparecen los métodos electroanalíticos, porque el equipo es portátil, es decir, que se puede utilizar también en el campo. La muestra no requiere una preparación previa por extracción, como por ejemplo se requiere cuando se utilizan métodos cromatográficos. El equipo no está tan costoso y el personal fácilmente se puede capacitar a aplicar este tipo de determinaciones. Así que los métodos electroanalíticos finalmente, como se puede decir, si los puedo persuadir, tienen muchas ventajas. Estos métodos se dividen en potenciométricos, amperométricos y conductimétricos. Si se aplica un método potenciométrico, lo que se mide es el cambio del potencial en presencia de una sustancia electroquímicamente activa. Puedo dar un ejemplo. Ustedes son estudiantes de licenciatura, ¿verdad? Sí, de física. Sí. Sí, han estudiado un poco la química. Yo sí. Ajá, Sí. un poco. Y vos saben probablemente que un método muy común que se aplica para la medición de la calidad del agua es la medición del pH. Si se debe calificar la calidad del agua, lo que se mide de manera obligatoria, al menos uno de los parámetros, es el pH. El pH demuestra cuál es el grado de acidez del agua. Y el sensor que se utiliza para la medición del pH es un electrodo de vidrio, se llama pH, el electrodo de medición de pH. Está integrado en un pHímetro. Entonces, este equipo es muy simple, el tipo de medición es muy simple, pero la reacción electroquímica que se debe producir debe generar un cambio del pH. Únicamente en este caso se puede aplicar un método potenciométrico para la medición para la detección y determinación de la cantidad de un contaminante si este contaminante participa en una reacción que produce un cambio del pH. Si no, no se puede aplicar un método potenciométrico. Gracias por explicar todo esto. Cuando nos mandó la presentación no nos había quedado muy claro cuál era la relación entre
potencial eléctrico y química, ¿no? Para esto de los métodos potenciométricos. Pero ahora que nos lo explica con todo esto del pH y así, queda mucho más claro. ¿También nos podría explicar sobre los demás métodos? Estos métodos se basan en la medición de la intensidad de corriente a potencial constante. La intensidad de la corriente que se mide es proporcional a la concentración del analito. Y sí, se debe dar un ejemplo de un sensor que utiliza este principio de medición. Es, por ejemplo, el sensor de organofósforo hidrolasa. El organofósforo hidrolasa es una enzima que cataliza la conversión de los contaminantes ambientales organofosforados, por ejemplo, como los varios pesticidas organofosforados, en paranitrofenol. El paranitrofenol es un compuesto electroquímicamente activo y se puede oxidar en la superficie del electrodo a un potencial previamente fijado. Y la corriente de oxidación que se registra es proporcional a la concentración del contaminante organofosforado. La medición es directa, es bastante simple, pero no es muy sensible. Por eso, en cuanto a la medición de pesticidas, de la contaminación por pesticidas organofosforados, mucho más se utilizan los sensores de acetilcolinesterasa. Esto es una enzima, acetilcolinesterasa se llama la enzima, que cataliza el proceso de hidrólisis de los pesticidas organofosforados. Pero lo que es interesante decir es que en presencia de estos compuestos se produce una inhibición de la actividad enzimática. Es decir, que la corriente que vamos a registrar va a disminuir debido a la inhibición de la actividad enzimática. Y esta reducción en el valor de la corriente se puede relacionar con la concentración del pesticida. El método no es directo, pero es muy sensible y se pueden alcanzar límites de detección del orden de 10 al menos 10 moles por litro, es decir, del orden de nanomoles. Y eso es también importante, poder aplicando biosensores y sensores electroquímicos alcanzar bajos límites de detección, porque hay normas. Y de acuerdo con estas normas, la contaminación por una tal o tal sustancia no puede superar algunos límites. Y el método que se aplica para la detección del contaminante debe ser bastante sensitivo para que el contaminante se pueda detectar, para poder ampliar la respuesta, amplificar, mejor decir, la respuesta de un biosensor. Lo que se aplica es su modificación por nanomateriales. Oh, wow. ¿Y cómo qué nanomateriales se utilizan en los biosensores? Los nanomateriales que se utilizan lo más frecuentemente son varios tipos de nanopartículas metálicas, como por ejemplo nanopartículas de oro. Se prefieren porque tienen una gran actividad catalítica, una conductividad excelente, alta superficie y también son biocompatibles. Pero el problema con la modificación de los electrodos con nanopartículas de metales es que su adhesión con la superficie del electrodo no es muy buena. Es decir, que el electrodo se destruye
fácilmente. Por eso, mejor utilizar nanopartículas de óxidos de metales, que a pesar del hecho que aumentan la actividad catalítica de los electrodos, también son absorbentes selectivos de varios pesticidas organofosforados y también agentes nerviosos y también muchos otros compuestos. Aparte de óxidos de varios óxidos metálicos, se puede también utilizar como un buen absorbente carbón activado. El carbón activado se considera como casi como un absorbente universal. Comprendo. Wow. Ok. Sí. Muchas gracias. Aparte de esto, se pueden utilizar, y son muy comunes, los nanotubos de carbono. Tienen algunas ventajas en comparación a las nanopartículas, porque la superficie del electrodo modificado con nanotubos de carbono aumenta mucho más. Es decir, que la superficie del electrodo estará superior a la superficie del electrodo no modificada o modificada únicamente con nanopartículas, pero tienen un costo mayor. También a veces forman una capa no muy uniforme y también existe un problema con la dispersión de los nanotubos de carbono. No se pueden desprender en agua, pero se desprenden relativamente de manera fácil en quitosano. Y una gota de quitosano con nanotubos de carbono se puede depositar fácilmente sobre la superficie del electrodo, se deja secar, el solvente se evapora el agua y de esta manera obtenemos una capa metálica o de grafito, depende del material del electrodo, modificada con una capa de nanotubos de carbono. Y siguiendo con esta línea, ¿cuáles serían las orientaciones futuras del desarrollo de biosensores electroquímicos en el control medioambiental? Como primero voy a mencionar que lo que se debe hacer es un diseño racional de los electrodos que incluye nanotecnología y bioingeniería y conduce a la mejora de la sensibilidad, la selectividad y la estabilidad del sensor. Luego, los métodos basados en el uso de sensores electroquímicos y biosensores para el monitoreo de la contaminación ambiental se deben validar porque estos métodos por el momento no se consideran métodos estandarizados. Por ejemplo, si tienen como tarea examinar cuál es la contaminación del agua, el método electroquímico aplicado puede servir únicamente para darnos una orientación previa, pero si debemos elaborar un protocolo para certificar en qué consiste la contaminación, debemos aplicar un método estándar aprobado como es el método cromatográfico. Una otra tarea es, una otra idea que se debe desarrollar es poder desarrollar sensores y biosensores para el análisis multicomponente simultáneo, porque el agua contaminada habitualmente no contiene un único contaminante, pero varios. Y lo mejor sería poder determinar a la vez una gran parte de los contaminantes de la muestra de agua. También se requiere una miniaturización de los sensores y biosensores con respecto a su aplicación en campo. También se deben aplicar sistemas automatizados con control remoto
ya existen tales sistemas, entre otros. Por ejemplo, se debe colocar un sensor en el río, en un lugar específico, y los datos se pueden recoger de manera automática y mandar por teléfono o en otro modo en el laboratorio directamente, sin la presencia de una persona. Y también se requiere una producción en masa y comercialización de los biosensores electroquímicos. Hasta este momento, únicamente los biosensores con aplicación clínica, como el medidor de glucosa, está comercializado. Los otros tipos de biosensores que se describen en la literatura, que son ya numerosos, y este campo de investigación continúa a desarrollarse, de mala suerte todavía no son comercializados. Entonces, eso es un área de investigación que se puede desarrollar y que requiere más trabajo. Comprendo. ¿Y por qué los métodos estos de sensores electroquímicos no se han comercializado? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan? Sí, de nuevo voy a volver a este ejemplo de glucometer, el dispositivo para la medición de la glucosa. Es una pequeña cajita. Todo está incluido en el interior de esta cajita y hay un lugar donde se coloca una tira. La cajita, el aparato, el medidor, se vende con las tiras. Sobre la tira hay un disco y sobre este disco se coloca una gota de sangre. Y la tira con la gota de sangre se coloca en el dispositivo de medición. Indirectamente se presenta el resultado sobre el medidor. Y eso es todo. No es complicado. Entonces, lo que se debe hacer para la comercialización de otros tipos de biosensores es desarrollar equipos portátiles para la medición y también electrodos desechables. Electrodos desechables se venden también, pero todavía no se venden o se venden de manera limitada tiras modificadas con la enzima para que se puedan directamente utilizar. Y todo esto tiene una razón. El problema es la estabilidad de las enzimas. Las enzimas, si se encuentran en una solución, se deben guardar a temperatura baja. Si se aumenta la temperatura, las enzimas, como las enzimas son proteínas, se desnaturan como todas las proteínas. Entonces, lo mejor es poder de una manera simple, si tenemos la tira y si tenemos la enzima, unirlas para fabricar en el momento mismo el biosensor, y el biosensor se va a conectar con el medidor. Ok, va, qué interesante. Sí, Bastante. sí. Y Yo comenta no me ahorita. gusta, sí, la enseñanza por línea no me gusta, les voy a decir de manera franca, porque se pierde el contacto directo con el auditorio, no se puede mostrar de manera, no se puede visualizar todo mencionado. Sería mucho más fácil, por ejemplo, dibujar o presentar una fotografía o mostrar el equipo mismo. Pero por el momento ni modo. No se puede hacer más. Sí, la dinámica a distancia es bastante cansada a veces con respecto a cómo era en presencial. Pero pues no queda mucho que hacer al respecto. Y continuando un poco con la línea que traíamos, ¿nos podría contar sobre qué más proyectos tiene? El año pasado tenía un curso a nivel licenciatura en el área de las biotecnologías en Mexicali sobre biosensores. Un curso optativo
Y también a nivel posgrado tenía un curso sobre biosensores en inglés, pero con la implementación de la enseñanza a distancia, preferí esperar momentos más favorables para la presentación de estos cursos. Sí, y planea darlos ahí mismo en la universidad a los, por ejemplo, a los alumnos de la facultad solamente, o no sé, si dos A estudiantes los alumnos de la Facultad de Ingeniería Mexicali. Este Ok. curso de biosensores estaba destinado a los alumnos de la Facultad de Ingeniería del campus Mexicali con especialización en biotecnologías. Ay, qué interesante. La verdad es que qué afortunados son de tener a tenerla a usted ahí de maestra. Sí, pienso que era interesante a mí, por supuesto, y también a los estudiantes, porque este curso complementaba sus estudios en biotecnología. Por ejemplo, ellos tenían un curso de bioquímica y la parte de enzimología en el curso de bioquímica es algunos capítulos, un poco de nociones principales sobre las enzimas, un poco sobre la cinética enzimática, y eso era casi todo. Así que este conocimiento se pudo complementar con el curso específico en biosensores, porque en este curso sobre los biosensores se incluyó un material más amplio sobre la cinética enzimática, sobre los métodos de inmovilización de enzimas, etcétera. Y en la UABC también hay cursos de posgrado, por ejemplo, maestría o doctorado en biosensores. Sí, este curso, como mencioné, era destinado, dirigido a estudiantes de licenciatura en español, pero tuve también un curso de biosensores en inglés, dirigido a estudiantes de maestría y doctorado en el Instituto de Ingeniería. Ok, qué interesante. No, en serio que no. Bien, gracias por su interés. Sí, es que realmente me parece un área muy interesante. También no sé cuánto tiempo tenga, pero también por si pudiera dar una pequeña explicación de cómo son los métodos cromatográficos, porque no, la verdad no me sé los detalles. Yo no estoy especialista en cromatografía, así que prefiero no dar más explicaciones. Y también la cromatografía es un método bastante difícil, muy caro. Y no existen protocolos listos para que se pueda aplicar un método para la medición. Cada vez se debe elaborar el protocolo, pero la cromatografía tiene esta ventaja que si la composición de la muestra es compleja, es decir, que si tenemos muchos compuestos, cada uno se puede extraer utilizando solventes apropiados y luego se puede hacer la medición. En cuanto a los métodos electroquímicos, en presencia de una muestra multicomponente, la medición se puede hacer de manera simultánea para muchos compuestos si los picos voltamétricos que se registran no coinciden, no se traslapen. Si se traslapen, la medición no se puede hacer, porque lo que se obtiene es un pico resultante de la superposición de varios picos. Ok, esta pregunta sí es un poquito más personal,
Es de que yo siendo joven y tratando de encontrar mi camino en la ciencia, un Ujú. físico podría, por ejemplo, adaptarse y estudiando más, empezar a trabajar en química física o electroquímica. Sí, 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 claro que sí. Ah, por ejemplo, un problema mm, es la registración de la señal. Puede ser un problema físico, porque la electroquímica es medición de corriente. Consiste en la medición de una corriente producida por una celda electroquímica. Ok, Es sí. decir, que un físico puede participar en la elaboración del equipo de medición. También un físico electrónico, por ejemplo, un especialista en electrónica, puede participar en la elaboración del equipo de medición porque todo se basa en el uso de elementos electrónicos, porque la señal electroquímica que obtenemos debido a la reacción química que se produce en la superficie del electrodo. Entonces, esta señal química se debe transformar en señal eléctrica y la señal eléctrica se debe amplificar. Y todo esto se logra incluyendo elementos electrónicos en el equipo de medición. Ok, comprendo. Y también por mera casualidad, pues usted está en la Facultad de Ingeniería, digamos, compañeros de usted, otros investigadores o así, de una ingeniería, por ejemplo, ingeniería electrónica o algo, ¿se ha interesado por su proyecto o algo así? Como para apoyar? Sí, en el laboratorio de electroquímica que tenemos, hay un otro búlgaro también que se llama Roman Zlatev y trabajamos juntos. Él también es ingeniero químico. Y en este momento tenemos un estudiante de doctorado que debe presentar el examen de grado al final de este semestre, durante el mes de junio o agosto, lo más tarde. Y durante los años pasados, también porque, como comenté, ya trabajo aquí 15 años, tuvimos más o menos 10 estudiantes de maestría y 7 estudiantes de doctorado que ya se graduaron. Algunos ya pertenecen al SNI, algunos trabajan en la UABC también como maestros, algunos trabajan en una empresa Skywork aquí en Mexicali, otros en otras empresas. Y con sí, tengo una estudiante que se graduó el año pasado, trabaja en la facultad facultad de agricultura aquí en Mexicali, en el Instituto Tecnológico de Mexicali también tengo estudiantes que se graduaron y todos continúan y quieren continuar con el desarrollo de biosensores porque esta línea de investigación se convirtió también en su línea de investigación. El problema que aparece con que viene con los estudiantes es que la mayoría de ellos se dedican a la enseñanza, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, y como tienen muchas horas de clase y como no tienen un laboratorio para la investigación, tienen nada más que laboratorios para los trabajos prácticos de los estudiantes, es bastante difícil desarrollar un trabajo de investigación. También para nosotros, para mí, para Roman, cuando llegamos aquí, el inicio era difícil porque no teníamos laboratorios, no teníamos equipo. Empezamos a participar en varias convocatorias de investigación, presentando proyectos de investigación, por ejemplo, en la convocatoria interna de la UABC, en las convocatorias de CONACYT. Así que con el apoyo que se nos atribuyó,
empezamos a comprar equipos reactivos y puedo decir que ya tenemos un laboratorio bastante bien equipado, pero siempre faltan reactivos, siempre hay más o menos problemas, lo que es un orgullo para mí que en nuestro laboratorio tenemos también un microscopio de escaneo, un SEM, un microscopio, un Scanning Electron Microscope. No sé si no están interesados como físicos. Con este microscopio se puede caracterizar la superficie de los materiales, se puede estudiar cuál es la morfología de la superficie de los materiales. Se llama SEM, con sus siglas en inglés, y se llama con pronunciando todo, se llama microscopio electrónico de barrido lineal. Scanning Electron Microscope. Ok, suena muy interesante y también, por manera que nos quiero explicar un poquito de su funcionamiento, ya ve cómo nos comentó cómo funcionaban los biosensores de la glucosa y quisiera explicarnos un poquito cómo funcionan, porque sí suena muy interesante. El microscopio se utiliza para caracterizar la superficie del electrodo, no para una medición, únicamente para caracterizar la superficie. Por ejemplo, con este microscopio puedo confirmar que, de hecho, cuando he agregado una enzima sobre la superficie del electrodo, esta enzima se encuentra acá, porque la amplificación que me da el microscopio es bastante grande y se pueden ver las partículas del orden de nanómetros en la superficie del electrodo. Por ejemplo, si he modificado la superficie del electrodo con nanotubos de carbono, yo no puedo ver los nanotubos de carbono a vista simple, porque la dimensión de estos nanotubos de carbono es del orden de 10 o menos nanómetros. Pero con el microscopio puedo obtener una imagen microscópica con una amplificación suficiente grande para que se puedan ver estos nanotubos de carbono o nanopartículas de oro o algo otro. Y también se puede ver que la enzima, cuando está fijada sobre la superficie del electrodo, ha causado un cambio en comparación a la superficie no modificada. Entonces, utilizando el microscopio, yo puedo confirmar la modificación hecha de la superficie del electrodo y puedo hacer algunas conclusiones si el modificante sea elemento biológico, sea nanomaterial, está fijado de manera uniforme sobre la superficie o no está. Si toda la superficie está recubierta o no está completamente recubierta, etc. Entonces, en pocas palabras, el microscopio nos ayuda a aprender a ver cuál es la morfología de la superficie de un material, no únicamente un electrodo, no únicamente un biosensor, puede ser cualquier tipo de material. Ok, sí, de hecho, acá en Ensenada está el CENIN y usan precisamente este tipo de microscopios. Sí, tienen acá este equipo. Sí conozco a los colegas de esta sección. Sí, tienen y también tienen otros equipos similares y más avanzados. Son bien equipados. Sí, es así. Ah, excelente. Y pues yéndome un poco más a un lado menos técnico, más como personal, ¿cómo ha sido para usted ver este proyecto crecer? O sea, ya obtuvieron un laboratorio, ha visto a estudiantes sacar sus maestrías y doctorados en él. ¿Cómo ha sido para usted?
Eso es mi trabajo desde muchos años. Aquí, así que me da gusto trabajar y continúo. Espero poder continuar muchos años más. Eh, Nosotros también esperamos que continúe. Sí, 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 sí. Eh, mi vocación es la ciencia. Sí, entendemos eso. Yo también espero hacer ciencia hasta que me muera. yo también, la verdad. Sí, muy bien, muy bien. Le deseo todo el éxito posible. Es muy bien. Viniendo de Y me ustedes, da gusto, sí, me da mucho gusto también cuando mis estudiantes terminan con éxito sus estudios y continúan a desarrollarse en este campo de investigación. ok. ¿Y usted tiene algún último comentario que nos quiera hacer? O Santi, ¿tú tienes alguna otra pregunta? No, pues nada No, más un mensaje o un comentario que quiera hacerle al público. eh, mucho éxito. Salud. Salud antes todo en estos tiempos de pandemia. Salud. Y mucho éxito en el trabajo. Y su trabajo es muy importante, lo que veo. Y ojalá que otros estudiantes también se interesen. Bien, pienso que eso es todo. Está bien. Pienso que así que una persona se puede sentir feliz cuando tiene salud, por supuesto, antes que todo, y también su trabajo le da satisfacción. Sí, es una muy buena reflexión. Gracias por decirla y por todo su tiempo y todo lo que nos explicó. En serio que hoy aprendí muchísimo. Gracias a ustedes también por su interés y por la consideración. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.